Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a este acto y sobre todo muchas gracias por darme la oportunidad de conoceros, ¿no? Y por permitirme compartir con vosotros esta tarde que, si decía Carmen que para vosotros tiene un especial significado, pues para mí no lo tiene menos, ¿no? Para mí la verdad es que es algo muy entrañable y era una asignatura pendiente que tenía venir a Carmona desde hace mucho tiempo. Tuve oportunidad de conocer a Carmen, yo creo que fue el año pasado, y ya quedé con ella que tenía que venir por aquí, por Carmona, así que ya, como tuve que venir desgraciadamente para conmemorar un hecho penoso y triste para nosotros, como es el recordar el fallecimiento de mi tío, pues ya aprovechamos para fijar la fecha para estar con vosotros y con todas vosotras un ratito. Para mí, ¿qué os voy a contar y qué os voy a decir de la iniciativa que lleváis a cabo, ¿no? Me parece que es una iniciativa más que loable. Creo que me vais a permitir que barra un poco para casa. Creo que mi tío está siendo o ha sido injustamente tratado. Él fue un hombre que se adelantó a su tiempo, él fue un hombre, un socialdemócrata, en una época en la que se imponían, por desgracia, demasiado los extremismos. Quizá fue muy incomprendido por las corrientes que imperaban en esa época, y al ser incomprendido, pues produjo que tanto por un lado como por el otro fuera injustamente tratado, ¿no? Por lo tanto, que 75 años después, en el lugar en el que él falleció, se venga a reconocer su memoria y se venga a honrar su legado, pues yo, que como descendiente suya y que además llevo el apellido, como una enorme responsabilidad, porque para todos nosotros es un ejemplo de vida, pues la verdad es que pues me emociona, ¿no? Y me vais a permitir pues eso, que os traslade mi cariño, mi reconocimiento y sobre todo mi agradecimiento en nombre propio y en nombre también de la familia con la iniciativa que vais a llevar a cabo, ¿no? Le confesaba cuando me lo comentó Carmen que para mí también fue un poco triste, ¿no? Ver cómo está la plaza Julián Besteiro, ¿no? El abandono y la falta, ¿no? Y al final supone pues que se denosta su memoria, ¿no? Tantas veces como sentimos en ocasiones que ha sido injustamente tratado, pues me parece que es colocarle y situarle en el lugar en el que debe estar, y además en una época en la que estamos tan faltos de referentes y de modelos honrados, ¿no? De modelos políticos, para que tanto las instituciones como en los distintos ámbitos están tan denostada la política, y que algo que es tan noble como es sacrificar y dedicar tu vida a los demás y a mejorar la vida de los demás, pues que sea utilizada en beneficio propio y que además sea utilizada de manera crítica con intereses partidistas, ocultando y agrediendo a todos aquellos que han llevado una vida ejemplar como llevó él. Tengo algún amigo que dice que Julián Besteiro era un santo laico, ¿no? Pues yo creo que sí, que él realmente era un santo laico, y creo que debe ser situado en el lugar en el que se merece, y por lo tanto que aquí llevéis a cabo esta iniciativa, pues ya os digo que para mí es una gran satisfacción. Por lo tanto, pues bienvenida y muchísimas gracias por lo que vais a llevar a cabo, y por supuesto que allá donde esté y lo que pueda hacer, Maribel, a todos vosotros, Carmen, Silvia, pues a vuestra disposición. También quería felicitar a Silvia por las jornadas que me han dicho que habéis celebrado. Me ha dicho Carmen antes de entrar: no nos cuentes mucho de violencia porque ayer estuvimos 3 horas. Bueno, yo os contaré un poquito. No venía en clave de contaros qué es la violencia de género, porque además Andalucía sois un referente. Por lo tanto, siempre que tengo que venir a Andalucía a participar en algún acto, me pienso muy bien qué voy a decir para no quedar en ridículo, porque aquí podemos quedar en ridículo. Tenéis la fortuna de vivir en una comunidad autónoma que sois el referente nacional, y me atrevería a decir el referente internacional en lo que es la violencia de género, pero sobre todo en cómo debe atajarse este fenómeno, cómo debe atenderse a las víctimas, cómo debe cuidarse a sus hijos y a sus hijas, y qué hacer ante un problema tan complejo y tan difícil de erradicar, que no es otra cosa que apostar por las políticas de igualdad, apostar por la coeducación, apostar por el rechazo a los delincuentes, a los maltratadores, que no son otra cosa más que eso, más que delincuentes, y sois un auténtico referente, como digo, para todos. Así que venir a Andalucía a hablar de violencia de género pues es como un acto de más responsabilidad todavía, si cabe, que en estar en esta agrupación, en este contexto, con el apellido que tengo. Así que espero estar a la altura, y si no lo estoy, pues no pasa absolutamente nada, porque luego en el debate
pues podemos hablar e intercambiar, porque no quiero tampoco que sea una lección magistral ni nada parecido, sino simplemente un debate sobre cuestiones que tenemos encima de la mesa, y más teniendo en cuenta que el próximo 20 de diciembre tenemos una importantísima cita electoral y que estamos en un momento crucial para marcar el futuro de nuestras vidas, para bien o para mal, el de las vidas de todos y todas. Bien, pues empezando por aquí, y antes de pensar, sí que me vais a permitir que, aunque ayer tuvisteis 3 horas, aunque ayer tuvisteis 3 horas, me vais a permitir que sí que haga alguna alusión y algunas referencias a cosas que yo creo que no se citan o que no se comentan respecto a la Ley Integral de la Violencia de Género, que es una ley, un marco internacional reconocido, premiada últimamente además por Naciones Unidas, y además reconocido como uno de los instrumentos o las herramientas más eficaces que hay para acabar con la violencia de género, o para luchar al menos contra la violencia de género. Y sí que me gustaría destacar algunas cuestiones, ¿no? Y sobre todo lo que a mí me gusta citar siempre es que la ley integral, por encima de todo, es una ley ideológica. Puesto que estamos en la sede del Partido Socialista de Carmona, creo que este es un aspecto que debe destacarse. ¿En qué sentido es una ley ideológica? Pues es una ley ideológica no solamente porque pretende proteger a las víctimas, que lo hace, y lo hace de una manera multidisciplinar, en un sentido integral, con todos los aspectos que afectan a las víctimas para salir de esa situación tan triste y tan desgraciada, porque además establece medidas para castigar y perseguir a los delincuentes, pero sobre todo porque tiene toda una parte que es la que está pendiente de desarrollar, y quizá que es por eso por la parte que está más denostada la ley, que es la parte que hace referencia a cambiar el ideal en el que se basa la violencia de género. La violencia de género, como todos y todas sabéis, se basa en una relación de superioridad, de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, en el que para mantener esa posición de control y de dominio marcada por el sistema patriarcal en el que vivimos, pues los hombres, para mantener, afortunadamente no todos, sino esos que son los delincuentes, esos que son los que agreden a las mujeres, consideran que para mantener esa posición de control y de dominio pueden utilizar todas las armas que están a su alcance. Y el arma más poderosa para controlar, someter y dominar es precisamente la violencia. Pues bien, para acabar con ese ideal de violencia y esa relación de control-sumisión, de superioridad e inferioridad de unos sobre otras, es toda la parte que se contiene en la parte primera de la ley integral, y es toda la que hace referencia al sistema educativo. La ley integral dice que, o establece que en todo el ámbito educativo, en el ámbito de la educación infantil, en la educación primaria, en la secundaria, en la universitaria, en todas las carreras universitarias y en todo el ámbito del profesorado, que deben recibir ellos formación en igualdad, en violencia de género y en resolución pacífica de conflictos, y que a su vez esto lo tienen que trasladar a todo el alumnado. Toda esta parte que va en realidad a cambiar esa relación de entender, esa visión de entender las relaciones de mujeres y hombres, que es y que parte desde la educación en todos los ámbitos educativos, es la que está por completo pendiente de desarrollo. Únicamente se contemplaba en la Ley para la Educación de la Ciudadanía, que te contenía alguna parte de formación en igualdad, pero que no desarrollaba ni muchísimo menos todas las previsiones que se contienen en la ley, y que va dirigida a cambiar ese ideario, y en ese sentido es una ley ideológica porque va a atacar la ideología en la que se basa el patriarcado. Pues todo eso está pendiente, como digo, de desarrollar. La única asignatura, que era la educación para la ciudadanía, ha sido suprimida. Y en ningún texto legal ahora, en ningún ámbito educativo, en ninguna de las partes de la ley, especialmente en la ley de educación, en los currículums escolares, no se contiene ni la formación en igualdad, ni la formación en violencia de género, ni para el alumnado, ni para lo que es más grave, para el propio profesorado, porque si al menos ellos, a la hora de ser formados como profesores, como docentes, recibieran los conocimientos necesarios para poder trasladarlo posteriormente al alumnado, pues podría suplirse en alguna medida. Pero como no hay ninguna intención de cambiar ese postulado del ideario en el que se basa la ley, y todas las reformas legislativas que se han llevado a lo largo de estos años de
de gobierno del Partido Popular, en realidad lo que ha habido ha sido una auténtica reforma ideológica para mantener un sistema en modelo tradicional de la familia, el modelo tradicional de relaciones entre hombres y mujeres, por el cual los hombres deben ocupar el espacio público, el espacio del poder político, económico y social, y las mujeres lo que debemos ocupar es el espacio doméstico, el espacio privado, y con ello sobre todo y muy especialmente el cuidado y la atención a toda la familia, y que esto se haga de manera gratis y que se haga a cargo y a costa de las mujeres, que es el modelo al que ha atendido el Partido Popular con todas sus reformas y que ha hecho que las mujeres estemos volviendo a casa. Por primera vez en muchos años se ha producido el descenso de la tasa de actividad femenina. Las mujeres, con todos los recortes que se han producido con la excusa de la crisis económica y por el efecto, el fuerte impacto que ha tenido todos los recortes y toda la reforma laboral, pues ha traducido finalmente en que las mujeres estamos regresando a casa. Pues decía, toda esa parte ideológica de la ley está pendiente de desarrollar, no hay intención de atajarla, y hay otra parte también que muestra la ideología de la ley, que es todo lo que hace referencia a la imagen que los medios de comunicación, la publicidad, las series de televisión, las noticias, es decir, todo en el que se trata de una manera pública en los medios de comunicación de masas la imagen de las mujeres, y que se decía que la ley establece que debe hacerse de una manera igualitaria y no a las mujeres como meros objetos o a las mujeres ocupando esa posición tradicional de sumisión y de subordinación respecto a los hombres. Eso está por completo sin tocar. Si antes se hacía en la parte de educación para la ciudadanía, y se ha suprimido, lo que tiene que ver con la imagen del tratamiento de los medios de comunicación, de la imagen de las mujeres, que nos aboca y nos coloca en esa situación de inferioridad, eso ahí sí que no se ha hecho absolutamente nada. Está todo pendiente por hacer. Y precisamente son los dos aspectos que más socializan, que más forman, que más nos dicen y más nos crean cómo debemos ser mujeres y cómo se debe ser hombres. Decía Simone de Beauvoir que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Pues en ese llegar a ser mujer, en ese llegar a ser hombre, los medios de comunicación y la educación tienen un papel primordial y está pendiente de desarrollo por completo. Por lo tanto, mientras estos dos aspectos que se contemplan en la ley no se regulen, no se contemplen y no se desarrollen, seguirá habiendo desigualdad y, por lo tanto, seguirá habiendo violencia de género. El hecho de que la ley integral es también una ley ideológica se manifiesta también en dos circunstancias muy importantes, no solamente en las partes, como digo, que están pendientes de desarrollar, sino también en los grandes ataques que está recibiendo la ley y, sobre todo, el empeño por parte de muchísimos sectores en reformar y en retocar la ley. Siempre que sale alguna entrevista, siempre que hay un fallecimiento, siempre que hay alguna cuestión, en lugar de decir ¿cómo es que si es una ley que no se la dota de medios, cómo es que si es una ley que no se desarrollan todos sus postulados, por qué no se desarrollan? Lo primero que dicen es, la ley no funciona, por lo tanto la ley hay que cambiarla, la ley hay que derogarla. Ese es un signo que nos debería poner de manifiesto que precisamente la ley no hay que tocarla y que la ley no hay que derogarla, porque por los ataques que recibe y de los sectores precisamente de los que vienen los ataques nos deberían poner la pista de que es una buena ley, que es una buena herramienta, y por lo tanto lo que hay que exigir es su cumplimiento y no su modificación, no su derogación. Y otra circunstancia que nos va a poner de manifiesto por qué es importantísima la ley y por qué la ley no debe derogarse, por qué la ley debe desarrollarse, debe aplicarse y por qué es una ley ideológica, como os estoy diciendo. Pues precisamente por la cantidad de cuestiones de inconstitucionalidad que se interpusieron cuando se promulgó la ley. Más de 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Y aquí llamaros la atención en dos hechos. Uno, las cuestiones de inconstitucionalidad son interpuestas por los propios jueces. Los jueces que tienen que aplicar la ley, cuando consideran que esa ley agrede o atenta al orden constitucional, es contraria a la Constitución, entonces pueden ir al Tribunal Constitucional a decir esta ley es inconstitucional. Pues bien, más de 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Es decir, el Tribunal Constitucional tuvo que ver más de 200 veces recursos planteados por jueces en los que decían que la ley integral
contra la violencia de género era inconstitucional porque situaba a los hombres en una posición subordinada respecto a las mujeres, porque discriminaba a los hombres respecto a las mujeres. ¿En qué aspectos decía? En lo que tiene que ver con las coacciones, con las amenazas y con las injurias y con las lesiones leves, que cuando es un hombre siempre era considerado un delito y cuando era una mujer la que agredía eran consideradas como una falta, omitiendo o no teniendo en cuenta que precisamente en esos casos eran delito, precisamente porque no solo se perseguía el que fuera una amenaza, el que fuera un insulto, o el que fuera una coacción, o el que fuera una lesión. Lo que se perseguía especialmente en ese caso, además de eso, era que lo que se hacía era para mantener esa posición de control y de dominio de los hombres sobre las mujeres, para mantener esa posición de superioridad que marca el patriarcado respecto a las mujeres y, por lo tanto, esa posición que hace que los hombres utilicen la violencia para mantener esa posición hegemónica, para mantener ese control. Y las mujeres, evidentemente, siempre, todas las charlas siempre salen que dicen, los hombres también son agredidos, los hombres también son maltratados. Claro, por supuesto, pero no son agredidos ni son maltratados por ser hombres, son maltratados o agredidos porque en una relación entre hombres o entre mujeres, pues alguien puede agredir a otra persona y para eso se aplica la ley persiguiéndolo en la medida que les persiguen. Pero no hay las mujeres de manera generalizada tienen establecidas o que nos consideramos que estamos legitimadas para agredir a los hombres, como sucede al contrario, que sí que hay hombres que para mantener esa posición hegemónica entienden que para utilizarla y para mantenerla pueden utilizar la violencia. Y esa es la diferencia fundamental en una situación en otra. Bien, dicho esto como ámbito preliminar, que creo que es importante para que todos nos situemos en el contexto y que sepamos por qué la derecha, a la hora de recortar, en lugar de recortar en publicidad o en propaganda o en la compraventa de armas, recorta en igualdad y recorta en la atención a las víctimas de violencia de género, para que sepamos por qué es. Pues es precisamente para mantener ese control y ese modo tradicional de entender la vida en el que los hombres deben ocupar una posición y las mujeres debemos ocupar otra. Y además también porque si recortas en la prestación de servicios sociales, en la atención y el cuidado a la familia, pues eso se entiende que como tradicionalmente lo hacemos las mujeres y lo hacemos de forma gratis, el Estado no tiene que dedicar ni un céntimo atender a esas realidades, sino que se hace una vez más a costa de las mujeres y para mantener ese control, evidentemente, para que seamos siguiendo siendo las mujeres las que atendamos de manera gratuita y de manera altruista y sin reconocimiento social, precisamente por hacer esa tarea tradicional. Pues hay que mantener el orden establecido como está, pero claro, como ya no es políticamente correcto decir que no estás a favor de la igualdad y que no estás en contra de la violencia de género, se hace de una manera sutil, que es recortando los medios, los recursos que deben desarrollar la igualdad y que deben impedir con ello la violencia de género. Bien. Recortes en violencia de género. ¿Por qué, como digo, los recortes influyen en que exista más violencia de género? Bien, cuando se recorta en igualdad y se recorta en el medio, se impide que se avance en igualdad. Por lo tanto, si se impide que se avance en igualdad, pues eso va a terminar de alguna manera en que exista más violencia de género, porque permitirá que los hombres sigan manteniendo esa posición de control, esa posición hegemónica, y para mantener esa posición de control y de hegemonía pueden utilizar la violencia. Os recuerdo lo que decíamos al principio. Hay datos que son muy importantes. El recorte global en igualdad de género, pues desde el año 2011 se ha producido un recorte de un 36%, y si nos vamos al año 2006, que era cuando se produjo el tope máximo en la atención en la dotación, en los presupuestos generales a la igualdad de género, ha descendido, se ha producido un recorte de un 61%, es decir, mucho más del 50%. Si vamos este año a qué cantidad de dinero se ha destinado en comparación con el resto de las partidas presupuestarias a la igualdad, pues ni siquiera llega al 1%, es el 0,01% de los presupuestos generales del Estado lo que se destina a la igualdad. Es decir, que desde que Rajoy ha llegado a la Moncloa, se ha recortado de
de cada 3 euros que se destinan a las políticas o destinaban a las políticas de igualdad, se ha recortado 1 euro. Es decir, que se destina muy poquito dinero. Y si tenemos además en cuenta que el órgano o la institución que estaba especialmente destinada a luchar contra las desigualdades de género y a poner encima de la mesa y evidenciar las diferencias y las distintas políticas que hay entre unas y otras y la importancia de atajar desde todos los ámbitos las desigualdades y, por lo tanto, avanzar en igualdad y con ello acabar con la violencia de género, pues vamos a ir al Instituto de la Mujer, que, como bien sabéis, aunque formalmente no ha desaparecido, de hecho sí que ha desaparecido, porque ha dejado de ser el órgano la institución especialmente destinada a poner encima de la mesa las políticas de igualdad y las políticas activas para acabar con la desigualdad. Además, ha sido integrado dentro de otro instituto más, que es... en principio ya no es de igualdad entre hombres y mujeres, sino de igualdad de oportunidades. Y aquí llamas la atención en lo que tiene que ver con la igualdad de trato. Está muy bien que hablemos de igualdad de trato. Yo no digo que todas las personas que se sientan discriminadas por los distintos motivos no deban atajarse las políticas que van destinadas a ellos para combatir esa desigualdad. Pero, hombre, la desigualdad que nos afecta a más de la mitad de la humanidad, la desigualdad que nos afecta a las mujeres en todas las esferas y que si además nos afecta cualquier otra circunstancia que genera discriminación, como puede ser la discapacidad, como puede ser pertenecer a otra etnia, como puede ser vivir en un medio rural, etcétera, que eso quede desdibujado por la igualdad de trato en general y ahora últimamente ya por el tratamiento de la diversidad, de tal manera que queda completamente oculto lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres, pues me vais a permitir que llame la atención sobre este aspecto, porque en realidad vuelve a ser el que las mujeres, la desigualdad de las desigualdades, la que padecemos las mujeres, vuelva a pasar de estar en la cabeza a pasar de nuevo al furgón de la cola. Y, por lo tanto, con estos mimbres, de verdad, que no vamos a acabar nunca con la violencia de género, tal y como os estoy contando. ¿Qué deciros de las partidas para prevenir la violencia de género? Se ha producido un recorte cercano al 30%. Por lo tanto, si no lanzamos mensajes a la sociedad, como se decía aquí al principio, que ha dejado de ser un problema privado para ser un problema público, no lanzamos mensajes a la sociedad de la necesidad que hay que implicarse todos para acabar con esta lacra, no lanzamos mensajes a las víctimas de que las instituciones y las organizaciones estamos para apoyarlas y para ayudarlas para que salgan de esa lacra y, por lo tanto, animarlas a que confíen en el sistema y que den un paso adelante, y, sobre todo, no dirigimos mensajes a los maltratadores para poner en evidencia su posición, para poner en evidencia que no están cumpliendo con ningún patrón del patriarcado que les dicen que la mujer en casa y con la pata quebrada, sino que lo que son auténticos delincuentes. Si no lanzamos esos mensajes, evidentemente la sensación de impunidad de los maltratadores cada vez será mayor, por lo tanto se reforzarán en su posición y continuarán maltratando. Las víctimas desconfiarán del sistema y no saldrán de él y continuarán siendo víctimas, y desde luego no habrá charlas ni habrá jornadas en torno a la violencia de género, y la sociedad no tendrá conciencia de que esta es uno de los mayores atentados que hay contra los derechos humanos de más de la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, y, por lo tanto, no acabaremos nunca con esta situación y volveremos a la violencia de género en el entorno privado, en algo en el que se combate en el ámbito de la familia y de lo que nunca se habla, no se conoce y, por lo tanto, no se acaba con él. Otro dato que es también importante, pues en lo que tiene que ver ya no en las partidas de igualdad, sino en las partidas dirigidas especialmente a la lucha contra la violencia de género, desde que está el Partido Popular se ha reducido un 17%. Es decir, que Mariano Rajoy, que fue por fin, desde que ha sido presidente, porque nunca se le ha oído la más mínima condena respecto a la violencia de género, ya no digo hablar de igualdad, sino la condena a la violencia de género, nunca se le ha oído la condena. El otro día fue, el día 25, por fin presidió los actos institucionales contra la violencia de género que se celebraron en el 25 de noviembre, por fin, ya está bien que los presidiera,
pero de eso, por mucho que presidan, por mucho que el discurso oficial sea todos estamos al lado de las víctimas, contra los maltratadores y contra la violencia de género, si luego vamos a los datos, vamos a las cifras, pues tenemos que en todo lo que tiene que ver la violencia de género, desde que está Rajoy se ha reducido un 17% de las partidas destinadas a la violencia de género. Es verdad que este año han subido, pero aquí hay dos cosas importantes. Una, que estamos cercanas a las elecciones, por lo tanto que haya subido un 6%. Este año, eso no tapa que en global, teniendo en cuenta la subida de este año, se ha reducido un 17%, por una parte, pero por otra parte también es insuficiente porque este año hay que ampliar la aplicación de las medidas contenidas en la Ley Integral para aplicar el Convenio de Estambul y no hay tampoco dotación suficiente. Y porque además ha producido otra reforma importante desde que por parte del Partido Popular, que es la reforma en el ámbito local. Y la reforma en el ámbito local le ha quitado a los ayuntamientos las competencias en materia, entre otras cosas, en la lucha contra la violencia de género, la atención directa a las víctimas y, por lo tanto, se requiere que para poder prestar esa atención la cuantía económica que sea traspasada por parte de las comunidades autónomas y donde tenéis diputaciones, por parte de las diputaciones, que es a las que se han conferido las competencias, se tiene que transferir a los ayuntamientos el 100% del dinero que cuesta. Si no se transfiere ese dinero a las comunidades autónomas para que éstas las puedan transferir a los ayuntamientos y además ya no es una competencia de los ayuntamientos, pues lógicamente no se podrá atender a las víctimas de la violencia de género y los distintos sistemas que hay en los distintos municipios de atención a las víctimas, desde las casas de acogida, centros de emergencia, atención integral, apoyo psicológico, jurídico, etcétera, pues todo eso desaparecerá, porque si no hay medios económicos para poderlo llevar a efecto, eso terminará desapareciendo. Este año, precisamente, y os pongo aquí el dato, este año se ha producido un incremento respecto al año pasado en las transferencias a las comunidades autónomas para atender a estas necesidades a las que acabo de referirme. Se ha subido de 5 millones de euros a 6 millones de euros, es decir, se ha producido un incremento de 1 millón de euros. Pero si tenemos en cuenta la reforma local a la que acabo de hacer referencia, pues como comprenderéis es que no llegan absolutamente para nada, es muy insuficiente. Los cálculos que tenemos hechos las organizaciones de mujeres del dinero que sería realmente necesario sería incrementarlo a 60 millones de euros y ya va a haber nada más que 6 millones de euros. Por lo tanto, por mucho que el discurso oficial vaya por un lado, el discurso de los hechos nos pone de manifiesto que en realidad lo que os comentaba al principio, que la implicación no es mucho. También aquí citar que hasta la CEDAW, hasta la ONU, le está sacando los colores al Partido Popular en lo que tiene que ver con las políticas de igualdad en general y en especial en la violencia de género, precisamente por lo que se ha producido. Y aquí os reproduzco, fijaros textualmente lo que dice la CEDAW, lo que dice la ONU, ahora cuando se ha hecho en Ginebra la última evaluación en el mes de junio de las políticas de igualdad en lo que afecta a España, ¿no? Dice así: las políticas de austeridad introducidas en respuesta a la crisis económica en España han tenido un impacto grave y desproporcionado en las mujeres. Esto es especialmente importante porque dice que han tenido un impacto grave y desproporcionado. ¿Y por qué digo que es especialmente importante? Porque sabéis que otra de las famosas leyes que se promulgaron por los gobiernos socialistas, por el gobierno socialista, fue la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Maribel Montaño la conoce muy bien porque estuvo ahí elaborándola desde el primer momento. Y una de las principales medidas que contenían era la necesidad de evaluar el impacto que producían las distintas medidas, especialmente las leyes, el impacto de género que producían. Bueno, pues hemos tenido a lo largo de estos años de gobierno del Partido Popular leyes que han tenido un impacto de género importantísimo, como es, por ejemplo, la reforma laboral, como ha sido la ley de tasas, como ha sido la ley de justicia gratuita, como ha sido la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Y lo curioso y lo gracioso en estos casos es que el impacto de género, el informe de impacto de género que acompañaba la ley decía que no había impacto de género porque
afectaba por igual a los hombres y a las mujeres, que por lo tanto el impacto de género era cero, era nulo, y por lo tanto no había que diseñar ninguna medida que compensara el posible impacto de género que iba a producir la ley. Pues bien, que vengan Naciones Unidas a decirle al Gobierno de la Nación, al Partido Popular, que las leyes que han promulgado tienen importante impacto de género, y que no solamente se lo digamos desde el Partido Socialista o se lo digamos las organizaciones de mujeres, pues digo yo que tiene mucho valor y tiene mucha importancia ahora que tenemos que contar a la ciudadanía qué es lo que se ha hecho durante estos 4 años por parte del Partido Popular en lo que nos atañe en esta tarde, en esta reunión, en la violencia de género y sobre todo también en materia de igualdad. Tenemos una amiga, Amelia Valcárcel, que dice que en realidad los servicios sociales son feministas. Y dice que los servicios sociales son feministas porque los servicios sociales, primero, la ley de dependencia viene a atender al cuidado de aquellas personas que necesitan el cuidado y por lo tanto nos aligera de esa carga a las mujeres, y en ese sentido pues es feminista. Cuando se desarrollan los comedores escolares, pues claro, son también feministas porque así hace que las mujeres podamos trabajar. El transporte escolar, la educación de 0 a 3 años, las guarderías, etcétera. Todos los servicios sociales al final son feministas porque nos permiten a las mujeres aliviarnos de esa carga que secular y tradicionalmente se nos adjudica a las mujeres por el mero hecho de serlo, y por lo tanto nos permite llevar o realizar un proyecto de vida, un proyecto vital propio, independientemente del que se nos asigna por nuestro género, del que se nos asigna por nuestra condición de mujer. Y en ese sentido también la CEDAW, también Naciones Unidas, le viene a llamar la atención al Partido Popular con las reformas que ha llevado a efecto y el impacto que han producido y cómo están haciendo que las mujeres vuelvan de nuevo a casa y por lo tanto se vuelva a imponer el modelo tradicional de reparto y de división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Bien, pero además estamos asistiendo, cuando intentamos sacarle los colores al Partido Popular con lo que está pasando, con los recortes que se han producido en general y especialmente en igualdad y en violencia de género, cuando tratamos de sacarle los colores enseguida dicen, no, es que hay menos víctimas. Efectivamente, claro, hay menos víctimas, pero es que los recortes también tienen importancia en lo que tiene que ver con el número menor de víctimas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque si hay menos recursos para que las mujeres puedan independizarse, para que puedan trabajar y llevar una vida autónoma, se recortan los servicios sociales y por lo tanto las mujeres no pueden compatibilizar el cuidado de los hijos con la atención a la familia. Hay menos protección a las víctimas, menos recursos para atenderlas, porque hay menos casas de acogida, hay menos centros de atención emergente, no hay planes de empleo porque la reforma laboral también las influye y especialmente a las víctimas de violencia de género, que tienen que abandonar en muchos casos su casa y trasladarse a otro domicilio y se quedan en solitario cuidando a sus hijos, tienen mayor dependencia económica del maltratador, etcétera. ¿Esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que hay menos denuncias. Si hay menos denuncias, lógicamente, uno de los momentos en los que se dispara la posibilidad de ser asesinada, de ser agredida por el maltratador es precisamente cuando la víctima le denuncia, cuando la víctima le planta cara. Si hay menos víctimas, hay menos riesgo y al haber menos riesgo hay también menos víctimas mortales. Y además hay otro efecto importante y es que si hay mayor dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres, si hay menos recursos para que las mujeres puedan llevar a cabo una vida independiente, el otro efecto es que las mujeres se divorcian, se separan menos. Ha caído el número de divorcios, el número de separaciones. Otro momento en el que las víctimas corren mayor riesgo es precisamente cuando se divorcian, cuando se separan. Los datos de las víctimas mortales nos ponen encima de la mesa que el 70% de las víctimas conviven con el maltratador, no se separan, no se divorcian. Por lo tanto, si no se divorcian, si no se separan y encima no denuncian, eso se traduce lógicamente en que hay menos víctimas mortales. ¿Eso significa que hay menos violencia de género? No, eso lo que significa es que la violencia de género está oculta, está más invisibilizada. La última encuesta que se ha elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la última macroencuesta, pone de manifiesto que
que el 70% de los casos de la violencia de género no se denuncian y que un 20% de las mujeres que denuncian retiran la denuncia. Es decir, solamente llega a los juzgados un 10% de la violencia que hay. Por lo tanto, no están los datos para sacar pecho, sino precisamente para lo contrario y para poner encima de la mesa que las políticas que se están llevando en los últimos años a lo que nos están abocando es a mayor violencia, a mayor vulnerabilidad y a mayor desprotección de las víctimas. Bueno, aquí os ponía los datos del descenso, pues nada menos que 35.000 separaciones menos, 35.000 separaciones y divorcios menos. Además, el 32% de las demandas las interponen las mujeres frente al 18% que las interponen los hombres. Bueno, esto ya os lo he contado, las reformas legislativas, bueno, esto también os lo he contado, lo de la crisis, los recortes, la reforma laboral. No me quiero extender mucho más, ya llevo casi mucho tiempo. Bueno, vamos a las propuestas, ¿no? Que es un poco, y con esto quiero acabar, pero creo que es importante porque de la violencia de género se puede acabar y se puede salir. La primera cuestión os decía, invertir en educación, invertir en todos los procesos socializadores para acabar con la violencia de género. Las propuestas del Partido Socialista van todas por ahí, propuestas en materia de educación, avanzar en la coeducación, el control a los medios de comunicación y las imágenes que se trasladan por parte de los medios de comunicación de las mujeres y ir a cada uno de los agentes socializadores, a la familia, a las familias monomarentales, especialmente que están solas, para que puedan atender a ese cuidado. Es decir, toda una serie de medidas precisamente que en línea y atendiendo a la propia filosofía que sigue la ley integral hacen o deben hacer que se acabe con la desigualdad y por lo tanto que se acabe también con la violencia de género y que se vaya a la raíz del problema, que es a la ideología donde está la violencia de género y a ese sistema, como decía anteriormente, desigual, asimétrico de las relaciones entre hombres y mujeres y que es lo que hace que haya violencia de género. Yo solamente voy a destacar, para no excederme, algunas de las medidas que me parecen más importantes y más destacables en lo que tiene que ver en las específicamente destinadas o contenidas en el programa electoral en relación a la propia violencia de género. Y para lo demás está colgado en la página web y tendréis todo a vuestra disposición, si no lo tenéis ya en breve, el programa electoral del Partido Socialista. Tendréis oportunidad de estudiarlo perfectamente en todos los ámbitos, con ese carácter transversal que deben tener todas las políticas de igualdad y que el Partido Socialista lo lleva a todas las partes del programa y por lo tanto os invito a que lo veáis ahí y a que lo estudiéis ahí. Por lo tanto, yo solamente me voy a centrar en estas medidas que me parece que son importantes y que son importantes que las destaquemos. En primer lugar, pues evidentemente, como he empezado a hablar de los recortes presupuestarios, lo primero a lo que hay que poner remedio es a los recortes presupuestarios. Hay que volver a situar las políticas de igualdad y el dinero destinado a la igualdad y el dinero destinado a combatir la violencia de género en el lugar en el que se quedaron cuando el Partido Popular llegó al gobierno. Hay que volver a recuperar los niveles y los índices que teníamos no ya en el año 2011 cuando abandonamos el gobierno y empezaba ya la crisis, y ya estaba la crisis más que instalada, sino hay que volver a los límites, a las cantidades que nos encontrábamos en el año 2006. Y el Partido Socialista, su compromiso es volver de nuevo a esos límites, volver de nuevo a invertir en igualdad al mismo nivel y al mismo ritmo que se estaba intentando realizar desde que se aprobó la Ley Integral en el año 2004 y que se alcanzó el máximo, como digo, en el año 2006. También se propone, puesto que la administración más cercana a los ciudadanos son los propios ayuntamientos, además de, evidentemente, derogar la reforma local que ha llevado a cabo el Partido Popular y, por lo tanto, que los ayuntamientos recuperen las competencias en materia de igualdad y en materia de violencia de género, entre otras muchas competencias, se compromete a crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para que específicamente puedan destinarlo a combatir la violencia machista, que no dependan de las diputaciones, que no dependan de las comunidades autónomas, de lo que cada una de ellas en sus propios presupuestos destinen a esta lacra, sino que venga también vía transferencia del Estado, vengan también estos fondos específicamente a atender a las víctimas de la violencia, a acabar con el terrorismo machista.
Una medida muy importante también, además de crear los juzgados de violencia especializados que correspondan, una medida muy importante y que demandamos las organizaciones de mujeres es el acompañamiento judicial personalizado a las víctimas. No puede ser que una víctima, cuando interpone la denuncia, a partir de ese momento ya quede sola, ya quede al albur de lo que suceda en el trámite judicial. Necesita un acompañamiento especial, y no solamente un acompañamiento con asesoramiento jurídico, sino un acompañamiento especialmente de apoyo social, pero muy especialmente de apoyo psicológico. Si no se acompaña a las víctimas, si no se trata de fortalecerlas, si no se las empodera, difícilmente van a ser capaces de mantener y enfrentarse a todo el proceso tan duro como es, y con la experiencia que nos está poniendo encima de la mesa, que a una denuncia formulada por una víctima de violencia de género le suelen suceder una media de unas 10 denuncias formuladas por el maltratador, invocando también que él ha sido maltratado, invocando que no les entrega a los hijos, invocando o reclamando la custodia, reclamando la titularidad de la vivienda, el derecho a alimentos. Es decir, toda la serie de denuncias cruzadas a las que se ven enfrentadas las víctimas y que ya somos conscientes que se están produciendo. Por supuesto, está el compromiso de acabar con el famoso síndrome de alienación parental, uno de los inventos de las asociaciones y de maltratadores y del patriarcado para combatir y atacar ideológicamente a la ley integral contra la violencia de género, y también todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la custodia compartida impuesta. La custodia compartida, cuando haya acuerdo entre los cónyuges, cuando haya acuerdo entre los progenitores, bienvenida sea, con las cautelas y con la protección que habrá que establecer, pero desde luego nunca puede ser impuesta en beneficio de las mujeres, pero especialmente en beneficio de los menores, que no pueden estar sometidos al albur de las relaciones, y en este caso de las malas relaciones entre los progenitores y sobre todo en los casos, y especialmente en los casos en los que haya violencia de género. En consonancia con esto, se prevé también la necesidad de crear protocolos específicos para aquellas mujeres que retiran la denuncia. Aquellas mujeres, como os decía, un 20% que finalmente retira la denuncia, o que cuando se celebra el juicio se acogen a su derecho a no declarar, y que eso hace que al final termine en una sentencia absolutoria, pero que la mujer quede completamente desprotegida porque se queda fuera del sistema que le permite entrar en los recursos y, por tanto, poderlas proteger y atender en esos supuestos. También se prevé la creación de un plan integral para la protección y atención a los menores, que, como sabéis, ya por fin son reconocidos como víctimas directas de la violencia, pero sin embargo no hay recursos específicos para ser atendidos. Por lo tanto, un plan integral para atender a los menores víctimas de la violencia machista. La suspensión inmediata del régimen de visitas a los menores, para intentar acabar con ese prejuicio que todavía existe entre nuestros juzgadores, entre quienes tienen que aplicar la ley, entre nuestros jueces, que consideran que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre, y por lo tanto se continúa, a pesar de lo que dice la ley, les continúan otorgando las custodias, estableciendo regímenes de visita, etcétera, para acabar con ese sinsentido. También formación específica obligatoria para todos los operadores jurídicos, pero formación específica no en lo que dice la ley integral, en lo que dicen las leyes, sino formación específica obligatoria en igualdad en violencia de género, que sepan lo que es un maltratador, que sepan lo que es una víctima, que sepan por qué la víctima no se acoge, puede retirar la denuncia, por qué una víctima se acoge al derecho a no declarar contra el maltratador, por qué un maltratador, cuando decía Miguel Lorente, que aquí yo creo que está muy bien traído, cuando dice que el perfil de un maltratador es un hombre del género masculino, igual que el perfil de una víctima es una mujer del género femenino. Pues eso, para acabar con esos prejuicios, para eso se necesita formación específica, como se necesita, entre otras cosas, para que un juez de lo mercantil pueda llevar a cabo y a buen puerto un concurso de acreedores, entre otras circunstancias, pues para que en la violencia de género pueda llevar
pueda llegar también a buen puerto y pueda protegerse a la víctima, pues es necesario que sepan de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, y que cuando hablamos de la ley integral, vuelvo al principio, hablamos de una ley profundamente ideológica y que estamos ante un delito muy ideológico, y que por lo tanto ellos deben ser conscientes que a la hora de aplicar la ley lo deben tener también muy en cuenta. Otra circunstancia y otro compromiso también es la ampliación de todas las medidas contenidas en la ley, la regulación. Sabéis que la ley integral hace referencia o regula una ley, una violencia de género muy específica, y es la que sufrimos las mujeres a manos de nuestras parejas o exparejas, pero hay otras formas de violencia de género que quedan al margen de la ley y de esta ley, y que deben también atenderse y que deben también protegerse, y por lo tanto deben también regularse. Pues también el compromiso es regular, ampliar la protección a las demás formas de violencia de género. Y una cosa muy importante, y con esto acabo, que es la necesidad de prestar atención especial a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes, porque nos estamos dando cuenta cómo vienen reproduciendo todos los roles, todos los estereotipos. Nuestros jóvenes viven en una falsa apariencia de igualdad, tienen dificultades para identificar la desigualdad, creen que la desigualdad es cosa del pasado, es cosa de nuestra época, pero que a estas nuevas generaciones no les afecta, y por lo tanto tienen dificultad para identificar la violencia que llamamos de control, cuando consideran que los celos son normales en una pareja. En la Federación de Mujeres Progresistas hicimos un estudio hace un par de años y los datos eran verdaderamente muy preocupantes. Un 80% de los jóvenes y de las jóvenes consideraban que la chica debía satisfacer los deseos del novio. El 40% entendía que los chicos tenían que ser protectores, y también entendían el 63% que los celos eran normales en una pareja. Las chicas también consideraban, especialmente las chicas, que para ser feliz era difícil ser feliz si no había un hombre en tu vida, dicho en términos coloquiales. Por lo tanto, seguían idealizando el amor romántico, volviendo a buscar, en lugar de un proyecto vital propio, el de la búsqueda del príncipe azul que te solucione la vida, que te busque la vida. Yo no digo que no tenga que haber amor en la vida, como decía Keith Miller, ¿no? Pero el problema es que siga habiendo, el amor sigue siendo el opio de las mujeres, y tenemos que acabar con esa consideración. Por lo tanto, especial atención a nuestras adolescentes y a nuestros adolescentes, y especial también atención a las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías se están revelando como un instrumento muy poderoso, muy eficaz para seguir ejerciendo ese control y ese dominio tradicional que se estaba llevando a cabo por parte de los hombres. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero deciros? Vuelvo al principio, que la ley integral, el fenómeno de la violencia de género, es un fenómeno ideológico, que hay que abordarlo como algo ideológico, y por lo tanto que hay que acabar con ese paradigma para acabar con la violencia de género, y que desde luego con el POSE, con la condena, pero sin dotarlo de medios y de recursos, nunca seremos capaces de acabarlo, y que es responsabilidad de todos los partidos políticos atender a la mitad de la población que sufre esta lacra por el mero hecho de ser mujer, sin haber hecho absolutamente nada, y que es necesario acabar con este sistema de dominación que existe, porque desde luego, si acabamos con él, estoy completamente convencido de que tanto hombres como mujeres, mujeres y hombres, seremos mucho más felices, tendremos una vida más plena, más cómoda, y desde luego nuestro futuro será un futuro mucho mejor. Muchas gracias por vuestra atención.